Perfeito. Olá, boas tardes, boas noites. Hoje temos aqui a honra de receber o grande maestro do teatro latino-americano desde Chile, Ramon Grifero Sánchez, mais conhecido como Ramon Grifero, dramaturgo, diretor cênico, sociólogo, fundador do Teatro do Fim do Siglo, e com uma biografia larguíssima e com um trabalho impressionante dentro do mundo do teatro, dentro do mundo das artes cênicas, trabalho reconhecido em diferentes países, não países como Inglaterra, França, Alemanha, é, Oriente Médio, que chamamos Oriente Médio, Oriente Próximo, não? Oriente Próximo, Itália, Polônia, Brasil. Uh, também está em galego, seguramente está em português de Brasil, de Portugal, também está em galego, además de Caribe, não? Maestro Ramon Grifero, buenas tardes e bem-vindo. Hola, gracias, ¿cómo estás, Clever? Buenas tardes. Y Buenas saludo a tardes. todos los colegas y Perfeito. colegas. Muitíssimas graças por haver aceitado esta invitação. Sí, pues Ah, feliz de que tengas organizando un movimiento que una a todos los dramaturgos de Iberoamérica. o maestro ha realizado trabalho muito importante na renovação do teatro latino-americano, uma contribuição que coloca, de alguma maneira, o teatro latino-americano em um mapa das artes cênicas, porque sempre é o teatro europeu, ou o teatro argentino, talvez o teatro americano, não? Tem essa colaboração de colocar a luz sobre o teatro chileno, claro, pelo também o colombiano, o venezuelano, o uruguaio. Você também tem uma experiência muito ampla em um mundo da gestão, onde ha dirigido teatro como Camila Hernández, é o Teatro Nacional Chileno, onde estabeleceu uma construção, não, dentro do âmbito cultural institucional também. Me pergunta como se dá a tua ligada ao teatro, porque o maestro é sociólogo também. Bueno, la llegada al teatro, yo estudiaba sociología y era parte del Frente Estudiantes Revolucionarios bajo la Unidad Popular. Uhum. Y cuando llegó el golpe de Estado militar, Uhum. yo fui a los 2 meses partí como refugiado político a Europa, a Inglaterra, ¿no? Y ahí Uhum. seguí los estudios de sociología. Y cuando estudiaba sociología de la cultura, me interesó más el gesto de creación que el estudio de la cultura. Uhum. Y decidí estudiar cine, y Uhum. fui a estudiar cine al Instituto de Cine de Bruselas. Y como seguía refugiado político, dije, bueno, voy a estudiar teatro para aprender a cómo dirigir actores Uhum. para el cine. Uhum. Y para egresar había que hacer una obra de teatro. Y esta obra de teatro, obviamente su sentir y todo era sobre los detenidos desaparecidos en Chile, sobre el fin de la utopía. Y dije, bueno, quiero volver, ya podía volver a Chile 10 años después, ¿no? El año 83, para hacer resistencia a través de la cultura. Entonces fue porque existía una dictadura en Chile y que quería tener una voz, y encontraba que el lugar que yo podía tener una voz era a través del arte y del teatro, porque era artesanalmente más accesible, que, ¿no es cierto?, me acerqué a la teatralidad y fundé la compañía Teatros Fin de Siglo, y con actores, iluminadores, generamos una resistencia cultural y fundamos
con otra gente el espacio del Trolley. Uhum. Y bueno, estas obras fueron, ¿no es cierto?, desde la política y el arte, dando cuenta de lo que nos iba sucediendo. Eran montajes que eran metáforas de lo que sucedía en Chile, ¿no? Uhum. Historia de un galpón abandonado, era el país en un galpón abandonado. Nueno en la morgue era el país ya transformado en una morgue. Cinema Utopia eran los chilenos de los años 40 que enfrentaban una película que era del futuro, ¿no? Uhum. Entonces, fue por una opción política, más Uhum. que artística, por decirlo de una manera, ¿no? Uhum. Utilicé el medio artístico para poder hablar, para poder tener una voz. Uhum. Entonces, no fue una aproximación en el sentido de que tenía interés de dirigir clásico o una relación histórica con la escena, con la teatralidad. Yo tenía más bien una relación con la sociología. Uhum. Entonces, bueno, obviamente de ahí no continué el camino en la teatralidad. Y obviamente al hacer eso, como en tanto sociólogo, que era Uhum. primero, la pregunta para mí fue cómo representar y no hablar como ellos hablan, Uhum. ni representar como ellos representan. Uhum. Y ellos, tanto las formas culturales de mercado de la dictadura, como las formas culturales disidentes que considerábamos que había que, ¿no es cierto?, renovarla. Entonces, en ese camino, el tema era claro, ¿no? El tema de contra qué había que hablar no era el problema. Uhum. El problema siempre del arte es qué forma le doy a un tema de siempre para que Uhum. sea percibido desde otro lugar, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo volver a hablar de la tiranía, de la represión, de toda la violencia, que no es algo nuevo en la historia de la humanidad, sino es constante, pero se necesitan otras formas artísticas para poder que esto vuelva a ser percibido, ¿no? Y en esa búsqueda, bueno, empezó todo un camino para ver cómo tener una autoría y un lenguaje que permitiera darle forma a los temas que, ¿no es cierto?, eran forma tanto en la escritura dramática, no solamente una forma es decir, cómo darle ese contenido a través de la escritura dramática y la representación, eh, otra visión. Antes de hablarmos sobre a estrutura dramática, comentar que nossa temática de hoje, dentro do nosso conversatório, a temática é o espaço. É o espaço. E quando você comentava, quando o maestro comentava sobre o período que se trasladou à Europa, me quedei pensando sobre exílio. O maestro é de uma geração que se ha exilado à Europa por questões políticas em América Latina, como Augusto Boal e outros intelectuais de Latinoamérica. E me pergunta se o exílio ha tenido o exílio foi responsável de alguma maneira para que o maestro de la sociologia abrisse outras portas, se abrisse para outros universos. Bueno, como refugiado político uno es en otro país es un inmigrante finalmente, ¿no? Uhum. ¿No? Porque entonces está teniendo, no está nunca al interior, Uhum. está siempre mirando, ¿no? Porque llega a uno a una cierta edad, entonces obviamente tiene uno otra perspectiva Uhum. del centro y también puede mirar desde otro lugar lo que sucede en el país. En el fondo uno está como en un limbo, está en esta especie en que está en Europa, pero no es de Europa y no está en América Latina, en este caso en Chile. Y ese limbo obviamente lo sitúa uno en una especie, una cierta
excentrismo. Excentrismo no en la palabra, en la palabra excéntrico, en el sentido que uno no es parte del centro, sino está como en la periferia, y desde esa periferia obviamente hay una mirada distinta que cuando uno está completamente integrado. Y sin duda también el estudiar en diferentes países te genera una construcción de mirada. Y dentro de esa construcción de mirada estaba obviamente el no querer repetir los modelos escénicos que se enseñaban en Europa y poder construir una autoría propia. No porque esos modelos sean malos, ni mucho menos, sino porque ya son existentes. Entonces, al ser ya existentes, la idea no era aprender esos modelos para ser un buen reproductor de aquellos modelos, sino obviamente conocer ese bagaje para poder, ¿no es cierto?, instaurar o poder desarrollar un lenguaje escénico propio. Y cuando yo digo un lenguaje escénico propio, no significa tampoco que sea mejor o peor. Y tampoco uno desarrolla un lenguaje escénico propio, lo que uno hace es que le suma letras al alfabeto escénico. Y buscando cómo poder llegar a aquello, fue que desarrollé la teoría de la dramaturgia del espacio. E insistiria um pouco sobre o tema do a figura do refugiado, do exílio, porque o exílio não é decido ir a Bruxelas ou Alemanha ou Madrid a estudar, não? Es una migración diferenciada, creo. Sí, bueno, es una condición, no es una Una opción. condición, Es exactamente. una condición, y además que yo era muy joven, tenía 19 años, entonces también no era no era de un concepto más clásico, que yo en realidad era, claro, al ser uno exiliado más joven, tampoco tiene muchas redes, Claro. y tampoco fui con familia, ¿ya? Yo partí solo. Entonces eso le da también una mirada o un lugar bien específico. Y precisamente por eso fue que en esa mirada, cuando yo me pregunté cómo poder construir una teatralidad a partir, ¿no es cierto?, obviamente con todo el bagaje teatral que existen, pero poderlo reestructurarlo, recitarlo para generar una autoría, es que yo me dije, ¿cuál es el origen de esto? Y el origen de aquello es el espacio. Y el principal concepto, y que para mí es un concepto artístico, es el de la rectangularización social. ¿Qué significa aquello? Que es una perspectiva de lectura del arte, que toda nuestra mirada y nuestra transmisión de imagen y de visualidad y de construcción y de hábitat está determinado por la figura geométrica del rectángulo. De hecho, estamos nosotros dos aquí dentro de un rectángulo. Tú tienes puros libros rectangulares allá atrás tuyo. Es decir, y estamos además, este rectángulo está a su vez dentro del rectángulo del computador. Sí. Entonces, pero este rectángulo no solamente está determinado por nuestras ventanas rectangulares, nuestras calles rectangulares, nuestras camas rectangulares, nuestros deportes rectangulares. ¿Qué es lo que es el fútbol? Es un rectángulo con dos arcos rectangulares divididos por otros rectángulos pequeños, es decir, Sí. las piscinas, es decir, todo este mundo rectangular genera una forma de percibir. Y el tiempo en nuestra civilización, es decir, estamos en una civilización de la rectangularización. El tiempo es un rectángulo. Tú entenderás que todo es una convención, porque el tiempo no es un rectángulo. Es decir, no es que hoy día estamos a lunes y estemos acá, y que el martes está aquí y el domingo está acá. Eso no es una convención. Pero donde el tiempo está rectangularizado y donde el saber de la humanidad hoy día
se transmite a través del rectángulo de los computadores y de los celulares. Ahí está todo el saber del mundo. Ya. Cuando hablamos de esta rectangularización social en la cual estamos, ¿no es cierto?, donde el rectángulo es el lugar desde donde percibimos, ¿no?, a partir de los rectángulos que tenemos en nuestros ojos, el arte, que es, al reflejar nuestra realidad, utiliza otro rectángulo. Porque al estar dentro de un concepto rectangular de vida, el arte usa ese mismo rectángulo porque le permite una narrativa visual. Por lo tanto, el cine es un rectángulo. La cámara fotográfica es un rectángulo. ¿No es cierto? El teatro se genera dentro de una escena rectangular. Y por lo tanto, nuestra escritura y nuestra narrativa va a cómo nosotros componemos dentro de ese rectángulo. Es decir, si tú vas a un museo y ves la historia del arte visual, del arte plásticas que se llamaba, tú vas a ver que los cuadros son una pintura, es un espacio en blanco en el cual se compone. Y tú vas a ver que la composición que se realiza dentro de ese rectángulo a través de los años va cambiando según la época. Sí. Es decir, nosotros narramos dentro de este rectángulo de manera diferente a medida que va cambiando nuestra percepción. Es decir, una historia del arte vista de otra perspectiva. En un museo tú puedes determinar de qué año, a qué época corresponde cada cuadro, porque hay una percepción de cómo componer dentro de ese rectángulo. Si nosotros tuviéramos la historia del teatro filmada o registrada, veríamos la misma secuencia. Bueno, de hecho, la escritura dramática en la escena clásica o del 1900, como se tenía que abrir y cerrar la cortina, no se podía considerar que una obra tuviera 100 escenas, porque no podía abrir y cerrar la cortina 100 veces. Por lo tanto, hay una concepción espacial todo el tiempo. Un cuerpo en el espacio, cómo dialoga con otro cuerpo, genera tensiones dramáticas. Y eso lo ha ido, ¿no es cierto?, desarrollando la puesta en escena. La puesta en escena es una puesta en espacio. Cuando tú dices que es una puesta en espacio, significa cómo yo organizo y compongo ese espacio. Y la manera como tú organizas y compones ese espacio es como generas la narrativa, obviamente con el texto o sin texto, etc. Entonces, el estudio del alfabeto del lenguaje escénico a partir del espacio, que es el libro La dramaturgia del espacio, permite aproximarnos a la escena, no a partir necesariamente de los modelos, sino a partir de su alfabeto. Y tradicionalmente, bueno, casi toda la educación escénica en América Latina fue más bien referida a cómo reproducir modelos o aprender modelos que venían del centro, ¿no? El modelo Stanislavski, el modelo de Brecht, etc. Y aquí no estamos haciendo una crítica a ese modelo, estamos viendo de que más bien estábamos en un proceso de reproducir gestos de creación a crear gestos de creación. Aunque igual la apropiación de esos modelos, al pasarlos por, ¿no es cierto?, cuerpos latinoamericanos y todo lo demás, no eran ya los mismos, y también ahí existía una hibridez que también genera una identidad, porque las tres hermanas de Chekhov en la mitad del desierto de Atacama no son las tres hermanas de Chekhov de cierta manera, son otros cuerpos, son otros lugares, etc. Lo absurdo es que anden vestidas como en Rusia, pero bueno. Entonces, ese estudio del espacio como el formato de la teatralidad hace repensar, en cierta manera, toda la teatralidad, porque el escenario deja de ser el lugar de la representación, porque el escenario solamente es el soporte del formato. Entonces hay mucha confusión de repente cuando se cree que el escenario es el formato y se hace una actuación
una puesta en escena a partir del formato, cosa que el rectángulo del escenario es solamente el soporte de un espacio de ficción. Como es el soporte de un espacio de ficción, no está determinado por su estructura, por sus límites arquitectónicos. ¿Ah? Porque en una visión de que el teatro se hace sobre un escenario, tú dirías, a ver, ¿qué me cabe en este escenario? No, me cabe un mueble, una silla, y lo empiezas a moblar. ¿Ah? Y no estás viendo que el espacio es primero es infinito, no tiene ideología, porque es espacio. Los modelos son paradigmas, ¿no? Y por lo tanto, esa mirada a la escena del espacio te amplía enormemente la escritura, la puesta en espacio y la visión de la construcción de una ficción. Porque si el espacio es infinito, yo puedo escribir una obra, bueno, de hecho hay obra, todo el mundo puede escribir, en que la escena previa está en el 1800 y la escena que sigue van sobre un portaaviones para atacar Irak, y luego al explotar el Marín por un atentado, la explosión es el sueño de alguien que está acalorado por el sol en una playa de Cuba. Y eso no está limitado por la dimensión del escenario. Entonces a veces se limitó la creación por las dimensiones del escenario y no entendiendo que es un espacio de ficción que puede contener todos los tiempos y todas las épocas. Y solamente hay que generar estructuras para que ello sea posible. Pero la narrativa visual, que yo he apropiado que después podemos hablar, ¿no es cierto? Yo al haber estudiado cine, la narrativa cinematográfica también es una narrativa rectangular. Por lo tanto, puede ser teatralizada. ¿Ah? No es que uno ponga cine en el teatro, sino que uno teatraliza las narrativas que el cine ha aportado a la estructura de narrar a través del rectángulo. Y cómo tú narras a través de ese rectángulo, determinas estilos y determinas formas, estructuras. Eso sumado obviamente al texto y todo lo demás, pero estamos hablando de un lugar abstracto. Entonces, desde ese lugar es la mirada que partió sobre la escritura y sobre la puesta en escena, y de ahí cada composición que tú generas en el espacio, cada mirada que tienes tú sobre un texto, tiene su propia tipología de actuación. Eso, por lo tanto, también deja de haber como el estilo predeterminado de actuación, porque si tú te presentas como una autoría, tu autoría gatilla, obviamente, el estilo de actuación que requiere tu autoría. Esto no significa, como siempre digo, que sea... pero obviamente hay un bagaje escénico, que el cual no es para reproducirlo, pero uno lo puede citar y lo puede reintroducir. Finalmente, toda la cultura escénica de la especie es parte del alfabeto, pero yo lo puedo usar como letras del alfabeto, pero no como el libro. ¿No se me ve la diferencia? E me gostou muito essa ideia, essa reflexão do espaço como infinito. E, me pergunto se o cenário é um formato que é um suporte para ao espaço da ficção, não? O formato seria a posta em cena. Qual seria o formato, em tua opinião? Como la puesta en escena. Sim. ¿Cómo? Não. Bueno, É uma pergunta. Não? Se em general, em teatro, se coloca o espaço como formato, não? E esse espaço é infinito, é abstrato, não? O formato que seria? el rectángulo. Retângulo.
perfeito. El espacio, el espacio es un espacio infinito. ¿Cuál es el formato de ese espacio? El rectángulo. Y ese rectángulo, lo que pasa es que como institucionalmente lo ponemos dentro de un teatro. Sí. Pero si yo hago una obra al aire libre, en la calle, o uso la fachada de un museo, sigue la percepción rectangular. Esa Sí, no cambia. no cambia. Entonces, por lo tanto, el rectángulo sigue ahí. Es decir, porque para que tú sepas que aquí está el centro y que aquí está la simetría y la asimetría, de este rectángulo que aquí es pequeño o que en el teatro puede tener diferentes dimensiones, sí, en la calle puede ser más amplio, pero la composición y la lectura de aquello sigue siendo desde la vista rectangular. Entonces, en el fondo, tú te puedes salir del rectángulo arquitectónico, pero sigue existiendo en tu percepción. ¿Me entiendes? Por eso, porque tú no aceptarías una película triangular. Claro. Y que ahí, te vendan y ni ahí, que te vendan un computador con pantalla redonda, claro. porque te faltaría elementos para narrar, ¿me entiendes, no? Claro. Entonces, porque a veces dicen, pero ¿cómo? Y de hecho, tú sabes que eso es una metáfora, es un mito. Es decir, el público está semicircular. Y de hecho, los espacios circulares nunca fueron para el teatro, son para los animales. Porque los animales tienen una percepción circular. Entonces, por eso el circo era circular, para que el animal, el caballo, se sintiera en su espacio. Tú pones un caballo en un espacio rectangular y sale. Digamos, los potreros son circulares, rectangulares, ¿no? Pero los animales dentro de un potrero rectangular hacen un movimiento circular. Circular. El Coliseo romano era para los animales, era para los leones, etcétera. También podían hacer otras cosas, pero el origen, la corrida de toro, es circular para el toro. Entonces, todos estos espacios circulares, que pueden haber obviamente representaciones al interior de ellos, obviamente que se puede hacer teatro dentro, pero el que percibe desde un lado o de otro, percibe según su percepción rectangular. Pero como el toro anda en círculo, en Chile existe el rodeo, ¿no? Que también es un espacio circular. Entonces, a veces se confunde, porque en la Roma antigua estaban los espacios circulares para los gladiadores, que eran considerados como animales, etcétera, y el teatro. Y el teatro tenía una escena rectangular. Y el foso semicircular adelante es un poco el foso que se reprodujo después en los teatros clásicos de la orquesta, sí. Que le decían que era para el coro. Entonces, siempre desde que se inicia nuestra percepción rectangular, la representación se estableció en eso, pero obviamente hay residuos de nuestra circularidad, ¿no? Nosotros cuando se baila hoy, la gente baila uno frente a otro. Sí. Se mantiene lo rectangular. En cambio, casi todas las danzas que son más atávicas son circulares. Sí. Es alrededor de algo, es la tribu en círculo, la danza africana, la danza latinoamericana, los ritos son circulares. Y de hecho, por ejemplo, los dioses eran círculos. El sol y la luna, para casi todas las culturas. Para los egipcios, para los aztecas, para los incas, para los mapuches, la luna y el sol eran los dioses. Hoy nuestro dios es un rectángulo también. Y las iglesias nuestras son rectángulos y no son circulares, y el altar es un rectángulo. Entonces, esta rectangularización que poco se habla, y de ahí afecta a la percepción y afecta a todo. Es lo mismo, el tiempo en el calendario azteca era circular, o en el maya o en el oriental, el nuestro es un rectángulo. Entonces, cuando yo digo eso, es que algo que no podemos cambiar, porque es inherente a la especie. Entonces, por eso de repente
Entonces, ¿qué puede uno transformar? Es la forma como narramos en ese rectángulo. Y esa forma como narrar dentro del rectángulo es infinita. Pero lo que hay que... Pero el sistema tiene una forma de narrar ese rectángulo. Y por eso el arte quiere narrar desde otro lugar. Porque tú cuando ves televisión o cuando ves un afiche publicitario y todo lo demás, se está narrando desde el rectángulo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo hago yo para que mi narración le genere a esa percepción otra dimensión, que no sea la dimensión de la realidad institucional? Porque para mí la ficción no existe. ¿Por qué no existe la ficción? Porque por lo dicho anteriormente, estamos dentro de una ficción. Es decir, el tiempo no es rectangular, es una ficción en la cual todos nos ponemos de acuerdo, obviamente. Y hay una ficción más palpable y todo lo demás, pero la representación es una dimensión de esa ficción. No es una ficción, es otra espacio dentro de la ficción general, ¿me entiendes tú? Uhum. Bueno, de hecho, lo más claro, lo último más claro para entender cómo las ficciones, ¿no?, que son convenciones, es la Unión Soviética, ¿no es cierto? La Unión Soviética vivió una ficción durante 80 años, cayó el muro y esa ficción se deshizo. Uhum. Los pueblos originarios de América Latina tenían una ficción propia. Cuando llegan los españoles, quiebran esa Uhum. ficción e instauran otra. ¿Ah? Uhum. Entonces, eso nos da cuenta de la existencia de las ficciones, que son civilizaciones, culturas, que son obviamente reales porque son concretas, pero son tan, pero pueden caer igual de fácil. Por eso le hablamos. Y el teatro se inserta dentro de esa ficción y ahí siempre me gusta a mí hacer un alcance, que hay teatros a favor de la ficción y hay teatros críticos de la ficción Isso. y hay muchos, hay teatros de mercado. Entonces, de repente cuando gente habla de arte o de cultura, Uhum. eh, hay pensamientos de extrema derecha que también hablan de la cultura y del arte, obvio. Uhum. ¿Ah? Entonces, hay que distinguir de qué cultura y de cuál arte hablamos, Vamos. y hay muchas culturas y muchas artes, y uno obviamente está en la cultura, en el arte que nace del alma y no del lucro, y hay otra gente que ve la cultura como un consumo cultural, como una industria creativa. Yo me pregunto dónde estará la industria, pero no la veo, pero bueno. Entonces, hay conceptos de gestión que tienen que ver con el mercado. Entonces, el arte, finalmente, aquel el cual nos ha escrito, siempre es un lugar de resistencia, porque siempre devela la ficción en la cual se está, ¿no es cierto? Y Uhum. hay un arte que ellos le llaman de entretenimiento. Yo creo que todo es entretenimiento en el sentido que entretiene los sentidos. ¿Ah? Uhum. Entonces eso de descalificar como arte que no entretiene, Uhum. y solamente la del mercado, la que es feliz y alegre, también es un prejuicio, ¿no? Entonces, es para señalar que yo estoy hablando obviamente de aquella creación que se centra en una visión de lo que es los lenguajes artísticos y que obviamente es la minoritaria, no Uhum. es la mayoritaria. ¿Ah? Entonces, por eso es muy difícil cuando se quiere hablar de políticas culturales, porque el que está en el poder de la política cultural no está viendo solamente el arte. De hecho, en Chile cuando se hace una política cultural, no puede ser fragmentada, por lo tanto favorece más a ver, ¿no es cierto?, a la cultura de mercado que a la otra, porque es más mayoritaria, porque las políticas no son fragmentadas. Pero bueno, me fui hacia otras áreas, pero en el fondo la dramaturgia del espacio es un estudio del alfabeto escénico y cómo eh, en términos de cuerpo, cómo un cuerpo funciona, las leyes del cuerpo al interior del espacio, o más que leyes. La dança na prática, la dança é um exemplo, não? Es un ejemplo, claro. Y por ejemplo, hay cosas como básicas
que es un desglose del alfabeto. En la dramaturgia del espacio, el cuerpo solamente puede tener dos tipos de composiciones, nada más. Puede componer orgánicamente o puede componer gráficamente. Entonces va uno reduciéndose, en vez de que cada una de esas composiciones pueda ser infinitas, ya, pero tú ya sabes que solamente hay dos. Entonces se va definiendo el alfabeto en términos como de esos niveles. ¿Cuál es el significado de las líneas, de la geometría del rectángulo? Que no son azarosas. Y por lo tanto determina una narrativa dramática, porque dos cuerpos en una diagonal no es lo mismo que estén en una horizontal, ni es lo mismo que estén, ¿no es cierto?, en una vertical. Genera otro tipo de percepción. Los cuerpos en diagonal generan tensión, los cuerpos en horizontal la rebajan. Entonces, si alguien quiere hacer una escena de alta tensión y los actores están en una posición en el espacio, la gente lee el espacio. Entonces, y esto es subrayar eso. La gente está leyendo el espacio, está leyendo la composición. Por lo tanto, no es arbitraria cuando tú quieres narrar cómo compone ese espacio. Lo puede ser obviamente arbitrariamente, como un gesto y todo lo demás, pero la dramaturgia del espacio estudia también las líneas y los espacios, cómo se distribuye el tiempo en el rectángulo, porque el espacio tiene tiempo. Y así obviamente se profundiza, es un libro, una teoría que obviamente puede amplificarse mucho, 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 y los creadores que la usan le van sumando elementos, ¿no? Pero es una perspectiva diferente. Y por digo que se suma a todas las otras perspectivas, pero es una perspectiva ver la creación y el arte desde la composición en el rectángulo y esencialmente el concepto de descontextualización, porque eso es el efecto, es el efecto del gesto de creación. Si yo tengo este espacio en blanco, no tiene ideología, es infinito y no tiene forma. Según lo que yo coloque en este espacio, es el estilo que yo genero, ¿no es cierto? Si yo pongo... y lo pongo en un museo y sea arte conceptual. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sobre ¿Cómo Maestro está una llamada? colocou... Voy a esperar. Sí. Es que estoy en un Zoom. Chao, te llamo. Pera. Ela pergunta, aí na direção de que estamos dentro da ficção, quando o maestro comenta sobre as três irmãs de Chekhov montado em América do Sul, em los trópicos, não? E para mim é muito interessante sobre isto, quando montamos uma obra de Chekhov, Três Irmãs, Marta, Olga e Irina, em Latinoamérica, em los trópicos, não? Como construir esses personagens, já que, de alguma maneira, se rompe essa ficção, não? De las três irmãs de Chekhov em uma cidade russa, que é Moscou, não? Como se dá, como se dá e como o maestro, de alguma maneira, pode nos conduzir a criar montagem original da América Latina, podemos dizer assim. Não o montagem de Chekhov de Moscou. Bueno, primero, ningún texto de los clásicos
contiene una poética de espacio determinada. Vale. Cada cual le construye, cada uno de nosotros puede inventar su propia poética de espacio para una obra. Sí. ¿Ah? Es decir, no está determinado. Los griegos, etcétera, no, aunque señale que sucede en un lugar, da lo mismo. Yo puedo, ¿no es cierto?, situar, si quiero, pongo un escenario en la mitad del mar y hago las tres hermanas en la mitad del mar. No está determinada la poética de espacio. Lo que importa nomás, en cierta manera, es el texto. ¿Ah? Vale. Y por lo tanto, las tres, y tampoco importa el nombre de esos personajes, importa la historia. ¿Ah? Por lo tanto, yo puedo hacer Antígona como una, ¿no es cierto?, hermana de un detenido desaparecido de Argentina o de Chile, puede ser Antígona una guerrillera, puede ser Antígona un ángel, puede ser lo que yo desee, ¿ah? Guardando, ¿no es cierto?, el texto. Las tres hermanas pueden ser, ¿no es cierto?, pueden estar perfectamente en el campo chileno y los militares antes de la Unidad Popular y toda su historia sucede, ¿no es cierto?, en aquel lugar, ¿no? Es como decir de cierta manera que el ser y no ser de Hamlet no tiene por qué ser con una calavera. Puede a lo mejor estar dentro de un acuario y el agua le va subiendo mientras se va a ahogar. Es decir, la poética de espacio determina una autoría y también la apropiación a la cultura del cual habla. Realmente absurdo, ¿no es cierto?, que en el desierto de Atacama estén haciendo como Moscú. Lo que importa es lo que se narra, no cómo se representa en términos de reproducir. ¿Ah? Y ahí tendríamos tres hermanas con las autorías de cada cual en cada lugar, como la quiera, como a él cuál es lo importante para él de esa obra, ¿me entiendo, no? Entonces, de ese lugar, una autoría no reniega de la cultura, solamente que reniega de la forma como de realizarse. ¿Ah? Porque las formas no están congeladas. ¿Ah? La poética es espacio de todas las obras. Por eso, de cierta manera, ya no importan las indicaciones, ¿no? Que salió por la izquierda, que entró por la derecha. Eso, no, las didascalias de esa no tienen ninguna relevancia. Porque, de hecho, cuando se escribe Las tres hermanas o cuando se escribe Prometeo, no hay luz, no hay data show, no hay tecnología, por lo tanto tampoco es necesario reproducir qué. Eh, Al menos que alguien quiera, y por supuesto que tiene todo el derecho, hacer una reproducción histórica, ¿ah? Tal cual, con las velas, qué sé yo. Pero ese otro camino, pero en términos generales, primero los conceptos de hoy no existían cuando se escribió la obra, ni la tecnología, ni los elementos, ni el diseño vestuario, ni las telas, ni nada. Por lo tanto, la poética de espacio es propia a cada época. ¿Ah? Y ahí está la autoría de cada cual. O maestro antes colocava hablando sobre o tema da gestão cultural, da política cultural. O Trolley, que é a companhia que o maestro ha criado, de alguma maneira era uma companhia de resistência frente à globalização da cultura, de lance do mercado. Bueno, a ver, el trolley era la sala, ¿ah? Era A una sala, sala sim. que se hizo con otra gente donde estaba el Teatro Fin de Siglo, fue un espacio de resistencia cultural que se financiaba con eventos y fiestas, y ahí había música, videoarte, danza, es decir, todo lo que estaba atomizado en ese momento y que no tenía espacio para representarse, se concentró en este lugar que se llamaba el Trolley, porque era el sindicato de los jubilados de los ex conductores de Trolley. Y como era un sindicato de jubilados, la dictadura le permitía que existiera, porque a la dictadura no le interesa el sindicato jubilado porque no pueden ir a huelga. Entonces,
el trolley es un hito dentro de la renovación cultural en Chile, Uhum, porque hizo aparecer, ¿no es cierto?, todas estas nuevas formas de renovación artística uhum, que estaban dispersas y que se concentran en este espacio, porque era el único espacio, primero clandestino, y era un gran galpón donde cabían 500, 600 personas. Entonces, ahí estaba la sede del Teatro Fin de Siglo. uhum, Y obviamente, eh, en esa época yo escribí un manifiesto por un teatro autónomo. uhum. Entonces el concepto, más que en algunas partes se dice teatro independiente, a mí me gusta la palabra autónomo, Autônomo. porque nada nos dieron ni nada les debemos, Uhum, eh, porque era autogestado, autoproducido y autoconvocado. ¿Ah? No había una institucionalidad detrás. ¿Mm? Porque a veces el teatro independiente también es el teatro comercial, ¿no? uhum. O de mercado. O maestro Ramon Grifeiro, seguimos aqui com uma charla com um maestro referente do teatro de Latinoamérica. Ah, como como restou, quais são as diferenças entre gestionar um teatro como o teatro do fim do siglo e teatro público, no caso, tua experiência dirigindo o teatro Camilo Hernández e ao Teatro Nacional de Chile. Camilo Como Enrique. Se Cami, llama. sim, Camilo Henrique. Mira, en Chile hay que entender un poco el contexto de nuestro país, ¿no es Uhum, cierto? El gran estallido social en Chile fue contra el modelo neoliberal, ¿ah? Y uhum, en el modelo neoliberal se privatiza la cultura. Es decir, el Estado reduce su presencia en todos los ámbitos hasta y se concesiona, se privatiza, ¿no es cierto? Eso, por lo tanto, podríamos decir que en Chile no hay ningún teatro público con vale. elenco ni centro de creación social, no existe. Ah, Uhum, son salas privadas y que pueden depender, en el caso del Teatro Nacional Chileno, se llama Teatro Nacional Chileno, pero depende de la Universidad de Chile, que es una universidad estatal. Pero ese teatro no hay elenco estable, no tiene uhum, orquesta, etc. Es decir, sería lo más cercano a lo público. Es uhum, público porque depende de una universidad estatal, uhum, pero el concepto de teatros públicos a través de las regiones, con elenco y todo lo demás, es inexistente. Aquí hay centros culturales que son salas que reciben obras y salas privadas, ¿no? Y una de nuestras demandas es desprivatizar la cultura, que el Estado, ¿no es cierto?, vuelva a ser, ¿no es cierto?, que, porque obviamente a los privados no les interesa el patrimonio de un país, no, solamente les interesa, y es toda la razón, es su rol obtener ganancias, porque si no, ¿cómo mantienen la sala, uhum, etcétera? Entonces, en Chile el Estado es un Estado subsidiario. ¿Qué significa aquello? En que manda a construir una cárcel y le da plata a los privados que hagan la cárcel y le da plata a los privados para que cuánto les cobran por preso. Las uhum, carreteras y así una serie. El agua en Chile está privatizada. ¿Ah? Es decir, nuestro mar está privatizado, está concesionado a diferentes, de hecho está concesionado a 5 familias. ¿Ah? Entonces, es el único país del mundo que tiene privatizada el agua. Es decir, concesionado los ríos a gente, obviamente, que paga esas concesiones, pero que le saca mucho dinero. Y en esa, por eso digo, Chile es el país más neoliberal, ¿ah? Y el neoliberalismo extremo llega a que hasta las cárceles uhum, sean privatizadas. Por lo tanto, la cultura también. uhum, Entonces, en ese contexto, el Teatro Camilo Enrique empieza a haber unas pequeñas diferencias. El Teatro Camilo Enrique es un teatro del Círculo de Periodistas de Chile. Por lo tanto, es una entidad privada, pero tiene un fin público. En el fondo, eso uno podría decir. Yo tengo entonces mi teatro fin de siglo no tenía una sala, porque bueno, se armó, pero que entre paréntesis es privada también, y las compañías de teatro son todas privadas. Eh, entonces, el objetivo de cuando uno ha gestado, yo he gestado 3 teatros, el Teatro de la Universidad Arcis, el Teatro Camilo Enrique y el Teatro Nacional Chileno, es abrir espacio para aquellas compañías que no tienen rostros como pide el mercado, que tienen
teatros que, porque uno es universitario y el otro es un círculo de periodistas, pueden arriesgarse a presentar obras que no sean éxitos económicos, ¿me entiendes o no? Y hacer una resistencia a la cultura del mercado. Entonces, ese ha sido mi objetivo en el fondo de la gestión de esos teatros, de poder sostener espacios que no, cuyo fin no sea el lucro, sino la creación artística. Y lo que demuestra también que, bueno, espacio para lo emergente, para lo clásico, y ahí uno demuestra también que hay obras alternativas y contemporáneas que finalmente se conectan con un cierto público que el otro, los espectáculos más de mercado no se conectan y generan asistencia, audiencia y un público igualmente, yo te diría, en algunos espectáculos masivos, ¿me entiendes? Yo tenía obra en el Teatro Nacional chileno con 30.000, 35.000 espectadores, o en el Camilo Enríquez también, y no con obras de mercado. ¿Por qué? Porque obviamente hay una parte de la población que aspira a ver otras cosas, ¿no es cierto?, que supuestamente son antimercado, porque obviamente cuando uno dice que es antimercado no está contra los ingresos de una taquilla, porque en Chile las compañías se llevan un porcentaje de las taquillas, ¿no? Aquí no se compran espectáculos ni nada, sino las salas le dan el 50% de lo que entra a las compañías y así se financian. Por lo tanto, es necesario tener público, audiencia y todo lo demás. E as salas sobrevivem solo com a taquilha? Essas salas são salas privadas ou existe uma subvenção de empresas privadas para estas salas? Existe, por exemplo, lei de iniciativas culturais, rebarra de imposto para que empresas podemos dizer Coca-Cola, por ejemplo, pueda financiar estas salas. Ah, sí, bueno, las salas privadas se financian algunas pidiéndole aporte a empresas privadas. Hay una sala que se llama Teatro Nescafé, hay otra sala que se llama Teatro Coca-Cola, Vale. y obviamente tienen que ser obras de acorde, y la gente puede, los dueños de salas privadas, obviamente consiguen auspiciadores de diferentes... Es decir, hay una cultura de mercado, lo que hay leyes para que tú vayas a la empresa y le pidas que rebajen sus impuestos y te den... pero obviamente tú no puedes poner como juez de la cultura a la empresa privada. Y eso es lo que sucede en Chile. Es decir, si tú quieres obtener dinero de la empresa privada, obviamente uno te va a preguntar qué es lo que va a mostrar y todo lo demás, pero lo está poniendo como juez. Y eso obviamente. Y después están los fondos concursables. Entonces las salas pueden ir es decir, cómo funciona la mayoría, digamos, del teatro, es que postula fondos en el cual te entregan dinero para hacer el montaje. Lo que pasa es que ahí tú tienes que volverte emprendedor. En Chile se considera al creador como un emprendedor. Es decir, tú tienes que construir tu propia pequeña industria con factura, con todo un esquema institucional, y si te va mal es porque tú no eres un buen emprendedor. Es decir, el concepto es que tú tienes que administrar bien tu talento, y si no administra tu talento. Entonces, son puros conceptos del neoliberalismo impuesto a la cultura, ¿no? El emprendimiento, la industria creativa, hay que crear el consumidor cultural, es terrible. Bueno, uno no está en esa línea y trata de hacer resistencia a aquella invasión, ¿no es cierto?, de estos conceptos de aplicarle al teatro y a la cultura el neoliberalismo. As salas, o setor cultural de Chile também está dividido em dois grupos. Por exemplo, existem companhias independentes que trabalham em determinada zona ou todas têm que cumprir esta como posso colocar, todas as companhias têm que estar funcionar como companhias privadas,
ou há companhias que, não sei, independentes, como passa, por exemplo, com o teatro, é o teatro argentino, que tu passa por Buenos Aires e se tropeça com muitas salas, não? Salas que impartem curso de teatro, tem na programação teatral. Em Chile, existe essa possibilidade, existem salas que funcionam desta forma? Ya, porque a ver, eh, una compañía independiente en Argentina también es una compañía privada. Uhum. Es decir, es lo mismo, Pero solamente que funcionan bajo otros paraguas, pero una compañía independiente siempre es una compañía privada, al sim, menos que sea una compañía estatal. Por lo sim, tanto, sim, desde ese sim, lugar es lo mismo. sim. Es decir, y de hecho yo te diría que ya las compañías no existen. Es decir, Vale. y yo creo que ninguna parte que no están subsidiadas, las compañías existe. Existe el nombre de la compañía. Yo Uhum. soy el Teatro Fin de Siglo, la otra persona será el Teatro La Memoria, la otra persona será otro teatro, pero cuando hace un montaje convoca casi a los mismos actores, al mismo grupo, pero cuando termina la obra, tú no tienes dinero para seguir pagándole. Uhum. Por lo tanto, los actores, los técnicos, los escenógrafos, las actrices van a trabajar a otra compañía Vale. o a otro espacio. Por lo tanto, ese concepto de compañía de los años 70 Uhum. se llaman compañías, pero en realidad no existen. Não existe. Es decir, como el concepto clásico que se pensaba. No, hay un jefe de compañía o habrán dos fijos que convocan a esa compañía a gente para hacer obra y generalmente en el caso mío hay una reiteración de los mismos actores, actrices con los cuales uno ha trabajado. Pero así como que tenga yo diría que habrá una compañía en Chile que pueda tener una sede, pero no hay ninguna. Uhum. O que tenga teatro tampoco. Una también puede Uhum. ser, pero una. Y existen centros culturales que sí que acogen esta compañía donde tú puedes hacer taller y todo lo demás, y que no son privados, pero están bajo corporaciones, ¿me entiendes? Uhum. Teatros municipales, y dependiendo en qué municipalidad está ese teatro. Porque Vale. si está en una municipalidad de derecha, no es lo mismo que esté el teatro en una municipalidad más pro arte, ¿me entiendes? Maestro, tem trabalho pioneiro em América Latina, quer dizer, em um ano de 79, impulsa uma iniciativa de normalização ou dignificação social, artística da diversidade sexual, quer dizer, o teatro é dirigido ao público LGBTI, ou um teatro que dá visibilidade a este coletivo. Como se dá, como foi esta experiência? Bueno, a ver, más allá que sea un teatro dirigido a la comunidad LGTB, es más bien obras Uhum. que integran temáticas de la comunidad, de las disidencias sexuales, pero donde Uhum. los personajes gay Uhum. dejan de ser el clásico personaje, el maricón del Sim. piano, la Uhum. loca, el peluquero. Uhum. Es decir, tradicionalmente este personaje cómico o dramático, travesti, etcétera, donde siempre estaba prejuiciado en su mirada, ¿no? Entonces, ese es Uhum. el tema. No, en esta obra aparecen personajes gay, pero donde la temática de la obra no es gay, sino son uno más No mais. de y tendrán, y claro, ahí hay escenas con su amante, etcétera. Pero también eh, hay otros, yo he hecho montajes, por ejemplo, en el año 85, de La lágrima amarga de Petra von Kant, que toca Uhum. el tema del livianismo, Bajo dictadura, de Querel de Genet, y también tengo obra como Éxtasis o La senda de la santidad, que es una obra homoerótica. Uhum. Entonces, no es más bien la representación, ¿no es cierto?, de una mirada de las disidencias, etcétera, pero dentro de un marco no de como una especificidad, ¿no? Uhum. Sino como parte nomás de nuestra sociedad. Y de ese lugar, Normalizar. claro, y desde ese lugar, obviamente,
el año 80 o el año 85, en 84, en Chile, y lo que pasa es que en épocas sin internet, sin digital y todo lo demás, donde a uno le gritaban en la calle y donde obviamente era, sabemos toda la represión que existía y la no existencia y la gente que tenía que estar siempre en el closet, no podía, era sacar, ¿no es cierto?, a visibilizar, pero visibilizarlo a través del arte y integrarlo a las creaciones como, no por su sexualidad, sino por su ser nomás. No se va a entender, ¿no? Eu me quedo pensando que de 79 a 2021 são 40 e... não sou muito bom de matemática, são mais de 40 anos. Ah, como o teatro chileno, a questão, o coletivo LGBT, o que mais está representado, está normalizado dentro do teatro chileno, dentro da sociedade chilena, em los meios de comunicação de Chile, porque são mais de 40 anos de uma iniciativa, não, que de alguma maneira trata o coletivo com dignidade. Abre esse espaço, esse debate à diversidade. Depois de 40 anos, como o maestro analisa? Bueno, a ver, obviamente en ese momento no había los colectivos, ni habían bandera LGTB en las calles, ni mucho menos, ¿no? De hecho, yo diría de que cuando 42 anos. cuando presenté obra en el extranjero, ¿ah? Es que se señaló los montajes, hay obra mía que está en la antología queer del teatro latinoamericano, por la revista Tramoya, etcétera. Pero en Chile nunca se ha reconocido ni se ha nombrado eso. ¿Ah? En el sentido, la prensa de la época nunca lo señaló, lo obviaban, ¿me entiendo, no? Sí, sí, sí. Era porque, es decir, no lo iban a poner como tema, acuérdate que estamos en dictadura, el 85, 87, y lo del 79 era en Europa. Entonces, obviamente, lo que ha sucedido después y todo lo demás es un cambio gigante. Pues, que exista la unión, el matrimonio, la unión civil, que ya no es cierto, cualquier disidencia puede ser profesor, puede estar en todos los espacios sociales y haya leyes antidiscriminatorias, obviamente un cambio radical. Podem Que siempre anotar está en peligro, que siempre está en peligro de retroceder, ¿no? sim, porque de alguma maneira nós outros, como sociedade, temos a tendência de, que é um erro, de relativizar, não? Relativizarse. Bueno, pero digamos, cambiando de tema en el cuento a propósito que hablamos de escritura dramática. Yo lo que estaba señalando antes sobre el espacio en blanco y la descontextualización, Sim. ¿no es cierto? De que si este es el espacio en blanco y la historia del arte es como yo descontextualizo algo ahí. Es decir, en el cine, cómo yo filmo a partir de este rectángulo me genera mi estilo cinematográfico. Cómo sitúo yo un cuerpo en el espacio, o cómo sitúo un objeto en el espacio, o cómo sitúo un objeto con otro objeto en el espacio, es que yo voy construyendo una poética de espacio, ¿me entiendes? Entonces, claro, si yo pongo un campo de trigo y le pongo lágrimas, que como una obra que se presentó, lágrimas no lágrimas, no sé, lámparas de lágrimas arriba del campo, y un tren eléctrico que atraviesa, y voy mezclando espacios, voy generando una composición, una poética de espacio propia entonces la historia del arte es cómo hemos descontextualizado. Y la historia del teatro es lo mismo. Cómo hemos descontextualizado los cuerpos, cómo hemos contextualizado los objetos, cómo construimos un estilo y hemos generado, ¿no es cierto?, una forma. Y de ese lugar, la palabra también es una palabra que se descontextualiza al entrar al escenario. Yo creo que
el ejemplo más claro de esta descontextualización es el siglo de oro español. ¿Quién hablaba en verso? Nadie. Es decir, ¿alguien habló en verso alguna vez en la vida? No. Es una palabra escénica que se descontextualiza. Por eso el teatro puede hablar como no se habla. En la escritura dramática uno puede escribir el pensamiento. Para mí, una de las razones en la escritura dramática cuando lo descubrí en el fondo, que es bien evidente, pero uno descubre las cosas, de que era en que en nuestra vida las emociones son mudas. En el sentido de que si tú abrazas a un amigo y le dices, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te va? Bien, mal. No te va a contestar cómo te va. Hay flechas de acero que atraviesan mi corazón y una mano ensangrentada como un puño. No, no puede contestar eso. Porque la emoción es muda, solamente se siente, obviamente. Lo mismo que si va a un matrimonio, ¿no? No, a la novia no le va a decir un poema blancas colinas, no. Y a un funeral tú no llegas y dices, oh cuerpo inerte que yaces. No. No, ya pues. El arte le da voz a las emociones. Y por eso la gente puede identificarse y puede ir más allá, profundizar en sus sentimientos y en sus miradas, porque hay una voz inexistente en la sociedad que se hace presente en la creación. La música, ¿no? La música nos genera espacios de recuerdo, de memoria. De hecho, la música es el único arte circular que queda, porque no hay que verlo. Cuando estamos hablando de las artes que, ¿no es cierto? Es claro, está ahí. Entonces, el teatro, el arte, al ser el que le da voz a una emoción, ¿no? Porque si hay una tormenta en el mar, alguien la va a ver y puede decir qué bonita la tormenta, qué grande la tormenta, qué fuerte la tormenta. Un músico puede hacer la sinfonía de esa tormenta. Un poeta le hará el poema a la tormenta. Un dramaturgo podrá hacer la obra sobre el mar. Y ahí aparece, le damos vida a esa emoción a través del arte y ese es lo que nos convoca como tribu, porque compartimos una misma emoción. Y por eso un texto griego de hace 3000 años nos convoca por la emoción que gatilla ahí, porque las emociones son atávicas, son eternas. El miedo es miedo y los hechos también, ¿no? El amor es amor, la alegría es alegría, la sensualidad es sensualidad, la violencia son violencias, es decir, no es de nuestra época, es parte de la especie. Entonces, de ese lugar es que yo veo el teatro como una manifestación de la especie, y de ese lugar no tiene fronteras, lo que sí tiene que tener es autorías, ¿no? Y nos comunicamos es cuando tú puedes ver una película de Japón y la entiendes entera si transmite esa emoción. Para mí, siempre he pensado que la teatralidad, cuando la gente dice, no, quiero hacer participar al espectador, yo creo que la mayor participación del espectador cuando ve una obra es a través de su psiquis. No porque se levante y vaya, es a través de su emoción. Si un espectador logra entrar con su psiquis a su obra, esa obra, él está dentro de la obra. No hay que subirlo al escenario. Él está dentro de la obra. A mí siempre no me ha gustado eso que se levanten a la gente, la suban, porque le estás quebrando el momento en que tu psiquis se traspase y se comunique de psiquis a psiquis, de inconsciente a inconsciente, porque las palabras que escucha no son palabras de la cotidianidad. Y de ahí está la dificultad de la actuación, porque un actor tiene que saber hablar como no se habla. Sí. Y darle naturalidad a ese hablar. ¿Me entiendo, no? Y este conflicto interno entre realismo. Pero cuando vuelve a hacerme una pregunta, ¿Cómo? al volver a hacerme una pregunta, sí se une.
Espera, que eu tenho uma pergunta, porque o maestro comentava antes da charla que quando falávamos sobre a nova realidade depois do tema do Covid e tudo isso, e me quedei pensando sobre o tema da tecnologia, que nesses últimos quase 2 anos foi bastante utilizada por alguns setores do teatro. E quando o maestro coloca que a arte é a voz da emoção, não? Isso, e as convenções teatrais, tudo isso, me quedei pensando sobre essa nova etapa que estamos, esse novo momento, esta nova realidade que estamos vivendo, não? Aquela nova normalidade, como o maestro observa esta interferência em ao teatro. Bueno, como dices tú, está en la emergencia de un nuevo espíritu de época, ¿no? Bueno, hay un espíritu de época que Esta foi a creó frase, esta foi a frase que o maestro havia colocado. O espírito. un espíritu de época que obviamente, al ser un espíritu de época, convulsiona todo y transforma todo. Y en Chile hemos vivido que tuvimos como manifestación fue una rebelión cultural frente a los valores, frente a las formas de vivir. Siempre piensa que son rebeliones económicas, fueron rebeliones culturales. De hecho, los manifestantes, para expresarse, no utilizaron las banderas de los partidos políticos, ni se hicieron escenarios, sino se ocupó la calle con los lenguajes artísticos, la muro, las proyecciones digitales, los edificios, la coreografía, la danza, el teatro, y todo esto generó un espectáculo constante, y esa era la manifestación. Y después la noche llegaban las luces, bueno, obviamente existían la represión policial, pero fue la creación social a través de los lenguajes artísticos que manifestó su rebeldía y sus aspiraciones por un buen vivir. ¿Ah? Y para mí fue la muestra más clara de la existencia del espíritu de una nación, y que una nación o un territorio tiene memoria por su cultura. La cultura es su memoria, y cuando hubo que rebelarse y salir a las calles, no se ¿qué se utilizó? La memoria cultural y los lenguajes artísticos. No existía la bandera de los partidos políticos, ni estaba el típico escenario con el líder hablando con un micrófono. El escenario fue para todos y era la calle. Y eran las plazas de Chile y todo lo demás. Entonces, se juntaron estos dos cambios de espíritu de época. Por un lado, una especie que se enfrenta al destino, como la pandemia. Pero, la fuerza, para los griegos, la fuerza del destino son más poderosas que la de los dioses. Y otra que se enfrenta al todo lo contrario, que es la gente que toma en sus manos decisiones para cambio. Entonces, este espíritu de época, nosotros nos chocan dos conceptos, y obviamente tergiversa nuestros sentidos de vida, como también nuestro sentido de por qué hacemos teatro. Es decir, no es por qué hacemos teatro, porque no sabes, sino cómo sería este teatro realizado. Utilizamos el Zoom y los espacios digitales, o algunos para sobrevivir, para mantenernos comunicados, para transmitir emociones, para algunos también para obtener ingresos. A la ausencia de ingresos, la representación. Es decir, lo que sí es imposible que la reemplace, porque es solamente un acto de sobrevivencia. Lo que sí yo pienso de que el teatro que vendrá, no el de mercado,
tendría que ser completamente, no puede ser igual al de ayer. Tiene que tener otras escrituras, otras formas de representar, un poco lo mismo que dije al comienzo. ¿Ah? El arte, la creación, cuando es afectada, tiene que hablar y hablar y su lenguaje es hablar a partir de otras formas. ¿Cuáles serán? No, no sé, estarán en proceso, etcétera, pero no pueden ser las formas del ayer, porque si no es como, y esto de un pensamiento de Vicente Huidobro, que es un poeta chileno, que cuando uno comienzo del siglo pasado, él es de la vanguardia del creacionismo, de hecho es la única vanguardia latinoamericana, el creacionismo. Dentro de todos los sismos, simbolismo, etcétera, hay una que es el creacionismo para el que nace, ¿no es cierto?, que es del poeta Vicente Huidobro y que tiene manifiesto y principios de arte. Y a él hace el ejemplo de que llegan unos poetas y le traen un poema sobre el aeroplano. Lo más moderno es la época del aeroplano. Por lo tanto, si yo le hago un poema al aeroplano, soy muy contemporáneo. ¿No es cierto? Es como pensar eso. Es como que si yo hago una obra sobre la pandemia, estoy al día. ¿Ah? Si hago una obra sobre el estallido social, estoy en el momento. Y Huidobro le dice, el poema sobre el aeroplano no es contemporáneo porque usted lo escribió como Víctor Hugo, poeta del siglo XIX, y por lo tanto es tan antiguo como Víctor Hugo. No era el aeroplano el concepto, era cómo narraba lo que sucedía. ¿Ah? Y un poco hoy día es lo mismo aplicable al teatro. No son el tema, no es, ese es el tema, pero no es el tema mediático, es el tema interno y cómo yo voy a narrar aquello, ¿no? Es como, y así han salido muchas, ¿no es cierto?, expresiones. El expresionismo francés, alemán nace de unos jóvenes que consideran la Primera Guerra Mundial como una pesadilla y reflejan esa pesadilla en una forma artística donde todo está inclinado, donde los rostros son mortuorios, porque quieren reflejar esa pesadilla. Y para reflejar la pesadilla no basta nombrar la pesadilla, hay que encontrar una forma, ¿no? Y encuentran, ¿no es cierto?, la forma del expresionismo con su estética. Es lo mismo que el absurdo, el existencialismo de los años 40, 50, hace ver la sociedad como un absurdo y aparece una estructura dramática y representación que se refiere a aquello. Y yo creo que ahora y así ha sido, ¿no es cierto? Es parte, no es que yo sea pitonizo, ni mucho menos, sino es parte de los ciclos, ¿no? De cuando el arte tiene que refundarse para poder reapropiarse del espíritu de su entorno, ¿no? Vamos para a parte final de nossa Ya. charla. Me gostaria que o maestro me hablara um pouco sobre seus projetos futuro e sabe, político agora no Chile que estava bastante involucrado, não? Pero a nível de teatro, de docência, como está, que tem movendo entre manos agora? Mira, precisamente por lo que acabo de decir, no encuentro un sentido en el teatro como como lo había realizado. ¿Ah? Uhum. Entonces he estado en varias cosas. Primero, la dramaturgia, cuando tuvimos que volver el teatro, representarlo, ¿no es cierto?, a través del Zoom y de las plataformas digitales, hice una transformación de la dramaturgia del espacio a la dramaturgia del espacio audiovisual, que en cierta manera era aplicar los códigos escénicos al audiovisual. De la misma manera que en mi trabajo yo apliqué la cinematificación de la escena,
que abstraje narrativas del cine para teatralizarlas, a este periodo de pandemia traspasé narrativas de la escena al teatro y hice unos talleres gratuitos a nivel de Latinoamericana y terminamos con, y de hecho hace poco terminó otro, con el Festival Audiovisual de la Dramaturgia del Espacio, FADE, que pueden ver algunos en mi página web en www.grifero.cl, y esa fue una transformación de cómo la teoría del rectángulo aplicada al teatro podría obviamente reaplicarse en el audiovisual porque estábamos usando el mismo formato, pero con los conceptos de la teatralidad. Ese fue un... Y eso también era para... también hice talleres de aquello para profesores y todo lo demás que no sabían cómo reimpartir sus clases escénicas a través de este formato. Y obviamente ahí se realizó eso. Y lo otro es conectarme también, yo creo, con la creación social. ¿A qué me refiero con eso? De trabajar, ya no necesariamente, obviamente pueden haber, pero ya no necesariamente el concepto de actores egresados, músicos egresados, profesionales, sino con gente que desea manifestarse a través del teatro, lo que implicará obras mucho más, con mucho más gente, etcétera, y realizar, bueno, yo tenía planeado hacer eso, pero llegó la pandemia, hacer estos talleres colectivos en diferentes lugares y crear grupos que pueden estar en diferentes lugares y hacer unas creaciones donde la creación social, es decir, hacer que la dramaturgia intercambiar, ¿no? Traspasar las herramientas, pero que hacer que los sentidos y los contenidos no provengan necesariamente de uno atomizado en su escritorio, sino que nazcan también colectivamente, y que no es teatro colectivo, sino es más bien el recoger voces para construir bueno, de hecho yo estaba en mi candidatura política, estaba candidato a diputado. Mis acciones de políticas de convocatoria a través de internet es congregábamos gente en parques, en plazas de Santiago para hacer intervenciones urbanas. Y lo que yo les transmitía ejercicios de la dramaturgia del espacio que ellos se apropiaban y intervenían y hacían estos ejercicios entre medio de la gente. Y ese era, y claro, ya era como, compongamos el Chile que queremos. Estaban los parlantes con música y hacían escenas de imagen a través intervenía en una escalera, Entonces, ahí también fue una aplicación de la dramaturgia del espacio al espacio político, pero directamente. Obviamente no había texto ni nada, porque la gente que llegaba había que rápidamente enseñarle 4 o 5 indicaciones, 6, para generar estas composiciones, estas instalaciones de cuerpo en el espacio urbano de Santiago. Entonces, y lo otro es, claro, el proyecto es también es la literatura y volver al cine. Entonces, lo que puedo decir de que todo este cambio, nuevo espíritu de época, obviamente lo afecta en los sentidos de vida de uno y en sus proyecciones. Entonces, yo veo que ese teatro fin de siglo que yo fundé y todo lo demás, quedó ya con el fin de siglo, que en su forma de gestarse, de producción, de escritura, y que ahora parte más o menos lo que yo te estoy relatando, ¿no? Desde otro lugar. Eso no quita que si alguien desee, ¿no es cierto?, que vuelva a hacer una obra, etcétera, pero no está la energía centrada en reiterar la forma de creación y de producción que está realizando durante las últimas décadas. Perfeito. Maestro Ramon Grifero, muitíssimas graças por tua Gracias a participação aqui em ti. nosso conversatório. E foi um prazer, um honor poder ter tua presença aqui em nosso
em nosso projeto, e espero que este contato siga para outros projetos e outras propostas. Muitíssimas graças. Gracias a ti por tener este espacio tan importante de unión y de comunicación entre los dramaturgos iberoamericanos, y feliz, ¿no es cierto?, de participar y conectarse con lo que está sucediendo en nuestro continente, ¿no? Perfeito. Aqui é participado com nós outros dramaturgo, diretor cênico, sociólogo, fundador do Teatro do Fim do Mundo, dos expoentes do teatro de Latinoamérica e referentes do teatro de latino-americano, Ramon Grifero. Bueno, buenas tardes ou buenas noches. Adiós, Gracias. un gusto.